Licenciado, es un gusto saludarle a través de este medio virtual. Nosotros como grupo conformado por la compañera Cortés Torres Diana Elizabeth, Lima Estrada Brenda Raquel, Umaña Efraín Enrique, Zabaleta Tatiana Estefanía, en la asignatura de Administración Financiera 2 vamos a hablar acerca del tema relevancia de los flujos de efectivo para la captación de recursos económicos en la operatividad de los negocios. Vamos a hablar acerca de las generalidades de lo que es el estado de flujo de efectivo o el flujo de efectivo en este caso. Antes bien, la información contenida en los estados financieros es importante para todo tipo de entidad, ya que debemos de reconocer que mayormente este estado financiero, que es el estado de flujo de efectivo, es un instrumento que le sirve a la administración de base para la medición y preparación de todas aquellas entradas y salidas de dinero, porque de esa manera es como se va a determinar sus respectivos movimientos, sus respectivas operaciones, y por lo tanto es de mucha importancia la preparación de este estado financiero. Los estados financieros, en base a la normativa para NIF para PYME, sirven de base para la toma de decisiones económicas a usuarios internos y externos. En la preparación para este tipo de estado financiero es muy importante prepararlo de una forma muy cuidadosa, razón por la que el cumplimiento de la norma, en cuanto nos menciona la sección 7 de NIF para PYME, nos menciona claramente la presentación, o nos menciona claramente y específicamente la información que debe contener este estado financiero. Por lo tanto, cuando este estado financiero es preparado de manera cuidadosa, todas aquellas erogaciones, ingresos, todos aquellos cuentas que representen entrada y salida de dinero, no se van a ver afectadas al momento de tomar esas decisiones económicas. Y por lo tanto, cuando se prepara de una manera muy cuidadosamente, se prepara de una manera muy, tal vez no a la perfección, pero cumple con los estándares de calidad, le proporciona al administrador una llave. ¿Cuál llave? La llave de poder solucionar todas aquellas disyuntivas, de poder solucionar todas aquellas circunstancias o aquella toma de decisiones que le va a permitir al administrador desenvolverse de una forma más profesional. No obstante, el administrador debe ser una persona muy capaz de resolver todas aquellas inquietudes o todas aquellas disyuntivas, pero solamente preparándolo de manera cuidadosamente, o preparándolo con todos aquellos elementos necesarios para la preparación del mismo, solamente así va a poder dar respuesta a todas aquellas incertidumbres o situaciones que se le enfrenten. Una aplicación muy importante en el mundo de las finanzas, y todos nos hacemos estas preguntas, es que son, por ejemplo, ¿cuál es la fuente principal de ingreso de todas aquellas empresas? Existen tipos de empresas comerciales, servicios, industriales y cualquier otro tipo de empresas. Pero nos preguntamos en el mundo de las finanzas, ¿cuál es la fuente principal de ingreso de estas? Claro, es muy importante hacernos esta pregunta, porque la operatividad allá en la parte de las actividades de operación del estado de flujo de efectivo representan cuentas subsistentes
o cuentas que le ayudan a la empresa a subsistir. Una vez estas empresas o una vez todos los negocios subsistan de una manera eficaz y eficiente en el rendimiento de sus capitales, quiérase o no, van a poder cumplir y van a poder cubrir sus obligaciones antes del tiempo. ¿Por qué? Porque establecen procedimientos, controles que les permiten a ellas encabezar o desenvolverse de una manera más cercana a los estándares de calidad de todas las operaciones que en ellos se hacen. Pero la importancia que tiene la administración es muy relevante y es muy determinante, o el papel que juega la administración es muy determinante al momento de ejecutar el flujo o al momento de tomar decisiones, porque la rentabilidad, la solvencia y todos aquellos elementos que llevan al éxito a una empresa dependen específicamente de esos factores. Por eso dice que si la administración ejecuta procedimientos que fortalezcan su crecimiento, sin duda alguna está llevando a la empresa al éxito. Claro, si la empresa ejecuta procedimientos de control interno, ejecuta procedimientos de control que le permitan a ella subsistir o le permitan a ella controlar esos factores, sin temor a dudas, el papel de la administración es muy determinante. Ahora, la función en la operatividad de los negocios es muy importante. ¿Por qué? Porque la capacidad de la solvencia o la capacidad de generar rentabilidad está estrechamente ligada a la operatividad. ¿Por qué? Porque la operatividad es la que determina hasta en cierto grado los resultados para que estos puedan así medir la capacidad de endeudamiento que éstas puedan tener, ya sean con sus terceros o sus acreedores. No obstante, es muy importante determinar con mucha veracidad este tipo de gestión de los recursos. Ahora, al inversionista le proporciona un nivel o un parámetro más cercano, más real, más apegado al entorno. Y el papel que juega muy importante acá el flujo de efectivo es que le permite al inversionista evaluar los proyectos con mucho cuidado o evaluar aquellos proyectos con mucho, con evaluarle la posición financiera e incluso de sus negocios. Dejo acá y continúan mis compañeros. Mi nombre es Efraín Enrique Umaña y en esta oportunidad continuaremos con la temática sobre la relevancia de los flujos de efectivo para la captación de recursos económicos para la operatividad de los negocios. Continuando, tenemos lo que es la base legal, Código Tributario. Los contribuyentes obligados a nombrar auditor fiscal deberán suministrar los estados financieros con sus notas. Esto implica que los entes económicos deben preparar el conjunto de estados financieros, incluyendo en estos el estado de flujo de efectivo. Según el artículo 133 del Código Tributario, se denota la importancia en que las empresas preparen estos estados financieros, además de ser un requerimiento legal. Muestra a través de los informes fiscales la situación financiera de la empresa. Base legal. Continuando. Reglamento. En relación con el artículo 133 del Código Tributario se hace énfasis en la obligación para los contribuyentes en la preparación de estados financieros básicos para que pueda ser fiscalizado por auditores tributarios. Estados financieros. Asimismo, el Código Tributario vincula a las normas internacionales de contabilidad, indicando que se deben elaborar los estados financieros establecidos en esta normativa técnica, acompañado de las notas a los estados financieros necesarias de acuerdo a las circunstancias y actividades
que desarrollan los contribuyentes que ameriten revelarse de acuerdo con la norma referida. Además de la contabilidad formal y formulación de los estados financieros, el sujeto pasivo, al adoptar el sistema de contabilidad, los libros y la nomenclatura de las cuentas y subcuentas, que de acuerdo al tipo de actividades que desarrolla sean necesarias, deberán de formular los componentes de los estados financieros: balance de situación general, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, con base a las cuentas y subcuentas de su sistema contable aprobado, notas a los estados financieros y revelaciones de políticas contables. Formulación de los estados financieros. Los componentes de los estados financieros referidos en el artículo 78, sección C, del reglamento del Código Tributario deberán formularse de acuerdo a lo establecido por el Consejo de Vigilancia de la profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, y en su defecto por las normas internacionales de contabilidad. En caso de que el sujeto pasivo esté obligado a normas contables establecidas por entes reguladores con facultades en leyes especiales, deberá cumplir con las normas que estos establezcan. Los componentes de los estados financieros deberán estar en completo acuerdo con la contabilidad del sujeto pasivo, con el fin de adecuarlas a las normas tributarias para la determinación del tributo. El Código de Comercio. El Código de Comercio regula las actividades comerciales de la empresa, razón por la cual resulta necesario hacer mención de algunas leyes referidas a la productividad de los negocios y que de alguna manera afectan la operatividad de los ya mencionados. El comerciante está obligado a llevar contabilidad debidamente organizada, de acuerdo con algunos de los sistemas generalmente aceptados en materia de contabilidad y aprobados por quienes ejercen la función pública de auditoría. Además, el comerciante debe llevar los siguientes registros contables: estado financiero diario y mayor, y los demás que sean necesarios por exigencias contables o por la ley. Licenciado, tengo un cordial saludo. En esta tarde continuaré desarrollando el tema relevancia de los flujos de efectivo para la captación de recursos económicos para la operatividad de los negocios. Métodos a utilizar para su elaboración. Tenemos el método directo. En este método deben presentarse los principales componentes de los ingresos y egresos brutos de efectivo operacional. Como segundo método tenemos el método indirecto. En este método se presenta en primer lugar la utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad, o en su caso el cambio neto en el patrimonio contable. Dicho importe se ajusta por los efectos de operaciones de periodos anteriores, cobrados o pagados en el periodo actual, y por operaciones del periodo actual de cobro o pago diferido hacia el futuro. Asimismo, se ajusta por operaciones y que están asociadas con las actividades de inversión o de financiamiento. Origen de los recursos del flujo de efectivo. Tenemos el de operación. Se obtiene como consecuencia de llevar a cabo las actividades que representan la principal fuente de ingresos para la entidad. Algunos ejemplos serían cobros en efectivo procedentes de las ventas de bienes y de las prestaciones de servicios, pagos o devoluciones en efectivo de impuestos a la utilidad, pagos o devoluciones de otros impuestos derivados de la operación de la entidad, diferentes al impuesto a la utilidad, cobros o pago en efectivo relacionados con instrumentos financieros, pagos en efectivo por beneficio a los empleados, cobros o pagos en efectivos de las entidades de seguros por conceptos de primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas.
Así también tenemos el de inversión. Se derivan de la disposición de activos de larga duración y representan la recuperación del valor económico de los mismos. Algunos ejemplos serían pagos en efectivo para la adquisición, instalación y, en su caso, para el desarrollo de inmuebles, maquinaria y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo, cobros en efectivo por ventas de inmuebles, maquinaria y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo, préstamos en efectivo a terceros no relacionados con la operación, cobros en efectivo derivados de reembolso o de préstamos a terceros. Y por último tenemos el de financiamiento. Son obtenidos de acreedores financieros o de los propietarios de la entidad para financiar actividades de operación e inversión. Algunos ejemplos serían pagos en efectivo a los propietarios por reembolso de capital, pago de dividendos o recompra de acciones, reembolso en efectivo de los recursos tomados en préstamos, pagos en efectivo realizados por la entidad como arrendataria para reducir la deuda pendiente de un arrendamiento, capitalizable u otros financiamientos similares. Por último, serían los cobros en efectivo procedentes de la emisión de acciones y otros instrumentos de capital de la propia entidad, netos de los pagos de emisión relativos. Así tenemos los objetivos del estado de flujo de efectivo. Como primer objetivo sería proporcionar información apropiada a la gerencia para que ésta pueda medir sus políticas de contabilidad y tomar decisiones que ayuden al desenvolvimiento de la empresa. Como segundo objetivo, facilitar información financiera a los administradores, lo cual le permite mejorar sus políticas de operación y financiamiento. Proyectar en dónde se ha estado gastando el efectivo disponible, que dará como resultado la descapitalización de la empresa. Otro objetivo sería mostrar la relación que existe entre la utilidad neta o los cambios en los saldos de efectivo. Estos saldos de efectivo pueden disminuir a pesar de que haya utilidad neta positiva y viceversa. La determinación de la capacidad que tiene una compañía para pagar intereses y dividendos y para pagar sus deudas cuando éstas vencen. Y por último, la evaluación de la manera en que la administración genera y utiliza el efectivo. Así también tenemos las ventajas. Como primer ventaja de realizar el estado de flujo de efectivo, muestra cambios, proporciona una visión detallada de los cambios en la entidad de dinero que la empresa mantiene con el tiempo, analiza si la empresa está acumulando más dinero que antes o si está perdiendo dinero. Esto ayuda a tener una amplia vista del éxito de la empresa cuando se combina con los otros estados. Como segunda ventaja, dirige al potencial de crecimiento. Refleja si la empresa tiene suficiente dinero para expandirse, mientras que las empresas no siempre se expandirán cuando tienen dinero en efectivo. Las empresas con grandes cantidades de dinero en efectivo suelen ser financieramente las más fuertes que los que no lo tienen. Así presentaré también algunas desventajas de realizar el estado de flujo de efectivo. No tiene en cuenta el crecimiento futuro. No tiene en cuenta el crecimiento futuro ya que no toma en cuenta el crecimiento al mirar el estado de flujo de efectivo. Esencialmente se está viendo la información de las últimas operaciones del negocio. Si la empresa está en proceso de desarrollar un sistema pionero de la tecnología, podría estar a punto de generar una gran cantidad de dinero en efectivo. Si solo se observa el estado de flujo de efectivo, no puede evaluarse correctamente el potencial de futuro de la empresa. Otra desventaja sería interpretación de datos, que la interpretación de los datos puede ser difícil. Se puede ver donde todo el flujo de caja se va, pero no puede saberse si debe ir ahí. Por ejemplo,
Puede ser difícil determinar si la empresa debería invertir en más de una planta o en el pago de la deuda. Hay que tener toda la información presente y hacer las mejores suposiciones que puedan hacerse. Hasta acá ha llegado mi participación. Gracias por su atención prestada y feliz día. Hola, mi nombre es Diana Elizabeth Cortés Torres. Yo les voy a hablar acerca de la importancia del manejo adecuado del flujo de efectivo para la administración. Como bien se sabe, el flujo de efectivos es uno de los estados financieros más importantes dentro de una empresa o entidad. Es un pilar fundamental que muestra las entradas y salidas de efectivo como resultado de las operaciones que se realizan a diario y por lo tanto es de vital importancia llevar un debido control para así también evitar cualquier error o anomalía, ¿verdad? Sabemos de que el flujo de efectivo es una herramienta fundamental en toda empresa, ¿verdad? Es uno de los estados financieros que no significa que es menos importante, sino que es uno de los más importantes para el buen funcionamiento dentro de una empresa. También vamos a hablar acerca de algunos aspectos a considerar para una administración eficiente en cuanto a la captación de recursos y al manejo del efectivo, que precisamente ese es el tema de lo que se trata nuestro trabajo, ¿verdad? El flujo de efectivo como una herramienta para la captación de esos recursos, ¿verdad? Algunas recomendaciones es elaborar un presupuesto de efectivo que refleje los ingresos y egresos a futuro. Es decir, cada una de las empresas es muy necesario y de vital importancia que realicen los presupuestos para así administrar de forma correcta sus recursos, ya sea, bueno, en este caso principalmente financieros, ¿verdad? Que son los que le va a ayudar a que la empresa se mantenga a flote y que pueda obtener aún mayor rentabilidad. También el manejo adecuado de los inventarios. Llevar los registros necesarios, ¿verdad? Para que no exista ninguna anomalía. También cuidar de su efectivo. Cada uno de los administradores tiene que verificar cuál es lo mejor, lo que necesita la empresa, no incurrir en gastos innecesarios, ¿verdad? Sino que saber administrar esos recursos, saber en qué van a invertir o en qué no puede invertir, que sepa de que quizás no es algo muy necesario para la empresa, sino que se puede realizar a futuro. Cada uno de ellos deben de reunirse y planificar bien lo que se va a realizar y así pues ir cuidando de su efectivo, que incluso le puede ser necesario en cualquier emergencia. Aumento de las ventas, por supuesto, esto es algo muy importante porque es lo que permite que las empresas puedan crecer económicamente y así pueden tomar diversas decisiones, ¿verdad? Como por ejemplo ya sea expandirse, crear nuevas sucursales, ofrecer nuevos productos o nuevos servicios. Esto es lo que conforme va aumentando las ventas, van aumentando sus ingresos, ¿verdad? También ofrecer incentivos como descuentos cuando un cliente paga de manera anticipada. Hay muchos clientes que son fieles, ¿verdad? Y hay unos que más que eso van pagando anticipadamente. Entonces, como una forma de motivación es darle incentivos para que ellos puedan seguir de esa manera y así también ofrecer ese tipo de promociones o valor agregado a modo de que más clientes puedan acercarse y obtener el producto o servicio que la determinada entidad ofrece. Así que esas son algunas de las recomendaciones a modo de que la empresa crezca, pueda obtener más recursos, ¿verdad? Y como lo decía anteriormente, el estado de flujo de efectivo sí es una herramienta porque ahí permite llevar ese control de efectivo y administrarlo de la manera más correcta, la más adecuada para que la empresa siga en crecimiento constante. Esto ha sido todo de mi parte y dejo al siguiente exponente. Bien, yo les voy a continuar hablando sobre la importancia que tiene el estado de flujo de efectivo en la operatividad de la empresa. Como bien sabemos, cuando una empresa nace, ya sea jurídicamente o una empresa ya sea de persona natural y es con un fin lucrativo, pues entonces estos socios se podrían decir y esta persona, pues ellos buscan
obtener utilidades de los bienes y servicios que ellos van a prestar al público. Es decir, de que ellos quieren recuperar lo que es la inversión que hicieron para que naciera esta empresa y que pudiera operar en el mercado y obtener una ganancia sobre la inversión que ellos han hecho y recuperar esa inversión a un corto plazo, se podría decir, y obtener utilidades, ya sean mensuales, bueno, creo que mensuales sería lo más óptimo y adecuado, ¿verdad? Y también y que su empresa sea rentable. Pero para que la empresa sea rentable y marche por el buen camino, también tienen que cumplir con muchas obligaciones que se les presentan, ya por ser una empresa legalmente, que no se pueden dejar de lado, ya que si se dejan de lado estas obligaciones que la empresa tiene, pues entonces también la empresa tiene problemas para que siga operando en el mercado. Como por ejemplo, cuando una empresa nace legalmente, la empresa tiene obligaciones financieras, obligaciones fiscales o tributarias, obligaciones municipales, etcétera. Entonces la empresa tiene que tener muy en cuenta todas las obligaciones que también incurre para que pueda seguir operando una empresa, ya que si no se cumple también ya la empresa puede tener problemas de efectivo y equivalente por las sanciones, por multas, también por cierre temporal o por cierre permanente por el incumplimiento y pago de las obligaciones que tiene. También se tiene que tener un control interno bastante eficiente y eficaz para que los recursos de la empresa sean maximizados, es decir, que se puedan, el capital o patrimonio de la empresa tiene que ser con un buen cuidado, ya que si pues se desvían, ¿verdad? Entonces la empresa puede tener serios problemas y puede hacer de que se venga a la quiebra. Bien, por eso vamos a hablar sobre lo que es el estado de flujo de efectivo, la importancia que el estado de flujo de efectivo tiene en la operatividad de la empresa. Primeramente, vamos a pasar esto. Nos dice qué es el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo es una herramienta vital para controlar los ingresos y egresos de tal forma que permite enfrentar las obligaciones diarias, al tiempo que sirve también para medir los fondos que la entidad dispone para pagar sus obligaciones, sus deudas, y también podemos ver cuál es la rentabilidad que la empresa tiene hasta ese momento. También para enfrentar contingencias no previstas, ya que se tiene que tener muy en cuenta sobre tener un efectivo para imprevistos que a la empresa le puedan surgir. También para ver si podemos invertir. Nos puede servir también el estado de flujo de efectivo para saber si podemos invertir o no, ya sea en maquinaria, en una empresa, etcétera. Nos dice cuál es la importancia que la administración prepare el flujo de efectivo en un tiempo determinado. La administración, que es la que se encarga sobre lo que es lo financiero de la empresa, es el cargo que tenemos como administradores, de tener muy bien informado lo que es la empresa, cómo está la empresa cada vez financieramente, ya que el alma de la empresa es lo financiero. Sin ello, pues la empresa no puede seguir funcionando. Entonces, es muy importante tener en un determinado tiempo, ya sea por política que se puede establecer en la empresa, de preparar el estado de flujo de efectivo para poder tomar decisiones antes de, es decir, que si el estado de flujo de efectivo nosotros lo preparamos ya a tiempo que ya pasó todo, entonces la empresa no sabemos en qué condiciones está. Entonces no podemos tomar una decisión cuando ya la empresa ya está peor. Entonces es bastante bueno que se pueda hacer el estado de flujo de efectivo. Se puede hacer cada 3 meses, cada 6 meses, para ver cómo la empresa está en el mercado, ya sea si el efectivo pues está muy bajo, ver qué se puede hacer, en qué se puede invertir, qué soluciones le podemos dar para que el efectivo cada vez esté disponible para cuando nosotros lo queramos utilizar. También tenemos lo que es
si tenemos cuentas por cobrar que están muy atrasadas, qué es lo que podemos hacer, tomar decisiones en el tiempo oportuno, no cuando ya haya pasado todo, cuando ya la empresa pues ya no tenga solución. Entonces, para eso estamos los administradores, para poder ir cada vez mejorando lo que es la entidad, ir viendo cómo está funcionando, cómo tomar decisiones ante los casos que se nos presenten. Bien, el estado de flujo de efectivo, como ya les mencionaba, pues se tiene que preparar con cifras reales, se tiene que preparar bajo la normativa de información financiera, que es la NIF para las pymes. En su sección 7, pues nos establece cómo tiene que presentarse y elaborar el estado de flujo de efectivo. ¿De qué sirve elaborar un estado de flujo de efectivo con datos que no son reales, con datos que no sabemos que no se van a alcanzar? Entonces, estamos dando estamos tomando una decisión falsa porque son datos falsos. Entonces, se tiene que preparar el estado de flujo de efectivo de la mejor manera. Tiene que ser un estado de flujo de efectivo con información material, con información relevante. No vamos a poner sucesos pasados, sino que de lo que está la empresa, de la actualidad. Sabemos que el estado de flujo de efectivo pues se divide ya sea en operación, inversión y financiación. Entonces vamos a ver cómo la empresa está generando utilidades, en qué se ha gastado el dinero, en qué se ha invertido, cuál va a ser nuestra ganancia en una inversión que nosotros tengamos, etcétera. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que si nosotros estamos al día con lo que es el estado de flujo de efectivo en la empresa, estamos viendo cómo la empresa está utilizando su efectivo y equivalente, pues podemos ir mejorando tal vez alguna deficiencia que tenga la empresa, o también tal vez podemos también tomar una decisión sobre invertir para que la empresa también cada vez crezca más. Entonces, esta es la importancia que tiene el estado de flujo de efectivo, para qué es lo que se utiliza en la empresa. Y entonces, si nosotros cumplimos con todos los requisitos que se establecen, entonces la empresa no va a tener ningún problema para poder seguir operando en el mercado.